Y en este séptimo vídeo vamos a ver el último de los módulos en la visión general de la plantilla, que es el módulo de contabilidad. La primera pestaña ya la vimos en el segundo vídeo, que era para generar los presupuestos, de los cuales ya generamos algunos de a modo de ejemplo. Ya vemos en esta plantilla que, bueno, aparte de identificar el presupuesto, podemos decir el tipo de presupuesto que se trata, la descripción de ese presupuesto. Si todavía no es cliente nuestro, tenemos el contacto, el encargo cuando ya enlacemos, cuando ya ese presupuesto haya sido aceptado, crearemos el encargo, situación, población, provincia, archivos. Cuando que generamos el PDF, yo lo suelo adjuntar aquí en la carpeta archivo, y tenemos todo lo que tenemos presupuestado, todo lo que tendríamos cobrado y todo lo que queda pendiente, que aquí también le vamos a hacer un sumatorio. En las columnas, siempre en función del tipo, nos dan las funciones para hacer cálculos. Podemos verlo por identificación, podemos verlo por estado, los que tenemos en preparación, los que tenemos aceptados. Podríamos verlo por aceptados año, todos son del 2022 en este caso. Vale, la segunda pestaña ya la explicamos, que eran los presupuestos web, que se puede hacer una automatización a través de Typeform. Yo lo tengo hecho en la página web, para que los contactos, que los solicitudes de presupuesto que me hacen a través de la web se me listan aquí. Luego ya cuando contacto con el cliente, si realmente, por si faltan datos y demás, pues ya creo el presupuesto en la otra, lo muevo a la otra tabla. Y ya llegamos a otra parte importante, la plantilla, el tema de facturación, de ingresos y de gastos. La parte de ingresos en realidad se trata de facturación, y trabajamos con una plantilla de factura. Yo he preparado la plantilla para que se puedan emitir facturas legales, o eso entiendo yo, exportables a PDF, y que se las podemos enviar a nuestros clientes. Y aparte llevar el listado. Si usáis un programa de facturación y os va bien, o el Excel y os va bien, pues podéis seguir usando vuestro sistema de facturación, y simplemente aquí hacer un listado para llevar, porque para llevar meter los datos de esas facturas y llevarlos por encargo, por obra, por cliente, por tipo de encargo. Entonces al final podréis listar, podréis filtrar y podréis hacer las búsquedas muy personalizadas en función de lo que necesitéis en cada momento. Añadimos una nueva factura. Si vamos a facturar a través de generar la factura aquí en la plantilla, lo haremos con el botón New. Si no, directamente podríamos hacer una entrada, y en cualquier momento podemos activar la plantilla, el template en la ficha de la factura. La primera casilla es si está pagada o no está pagada la factura, si ya no os he ingresado. La segunda sería el identificador de la factura, el que uséis. Yo uso uno sencillo, que es año / número de factura. Después la fecha de facturación. El trimestre, este es súper importante, señalar en qué trimestre se va a contabilizar esa factura. Si emitís facturas pro forma, es tan sencillo como dejar vacío este trimestre. Entonces esa factura no se está contabilizando en ninguna cuenta como factura emitida a la hora de saber cuánto se ha facturado a qué cliente en particular, pero no contabilizaría en los trimestrales, porque no lo hemos asignado a ningún trimestral. Aquí enlazaríamos con la base de datos de cliente, aquí enlazaríamos con la base de datos de encargos, que automáticamente hace un rollup y extrae la descripción.
pondríamos el concepto a facturar, la base, el IVA, las retenciones. Como las retenciones pueden ser variables en función de nuestro cliente, las retenciones es un dato manual. El IVA sí que lo calcula automáticamente, al que está ahora vigente el 21%. Si variase, pues simplemente sería cambiar, editar esta casilla, editar la fórmula y en lugar de aplicarle el 21% le aplicaríamos el IVA correspondiente cuando si varía. O tendríamos que crear, claro, pero tendríamos facturas con IVA, es una posibilidad que no he contemplado, pero que se puede hacer. Claro, si le cambiamos aquí, automáticamente cambiaría todas las facturas que tuviéramos hecho. Entonces tendríamos que crear como otra tabla y como subtablas. IVA al 21%, IVA al porcentaje que sea. Como de momento no hay previsión de que varíe el IVA, no tenemos ese problema, y si surgiese, pues ya iría un vídeo explicativo para cambiarlo. Las retenciones, como pueden variar, y por no hacer varias casillas en función de la retención, es un dato que metemos manualmente. Automáticamente sale el total a facturar, y luego si se ha cobrado, si activamos la casilla, o sea, imagínate que son 1000 euros y 1000 euros sin retención. En cuanto activamos la casilla de cobrado, pendiente pasa a 0, cobrado pasa a 1000. Y aquí sería un apartado en PDF para adjuntar la factura. Aquí busca el presupuesto al que está activada esa factura para que podamos ir a él cuando queramos. Y vamos a hacer un ejemplo de una factura. Borramos esta. Y creamos una nueva factura con la plantilla de factura. Lo primero, nombre de la factura, pues la 22. Hacer guión. O sea, yo uso más para distinguir de los encargos y demás, uso, porque esto no sé, cada entrada es una página, le pongo una barra inclinada. Fecha hoy, cliente va a ser el cliente 1, lo buscamos, lo aplicamos. El resto de propiedades podemos rellenarla aquí o podremos rellenarla después, pero bueno, vamos a rellenar. El encargo sería el encargo 22001. Se nos rellenan los datos del encargo automáticamente. Concepto, pago a cuenta. La base van a ser 1000 euros. El IVA 210. No lleva retención. Todavía no lo hemos cobrado. Y vamos a el trimestre. Buscaríamos 2022. Primer trimestre. Y vamos a generar la factura. Esto es, pues igual que os he contado en los casos anteriores. Se puede automatizar con una integración externa que no funcionaría al compartir la plantilla, tendréis que crearlo vosotros. Podéis realizar las facturas con el programa de facturación que llevéis y directamente embeberlas aquí para tenerla o enlazar el PDF. Para generar la factura, como no está automatizado, hay que rellenar todo prácticamente a mano. Pero bueno, tenemos los datos a mano. Si trabajáis a doble pantalla, pues es mucho más sencillo. La factura, la 22001, pondréis aquí vuestro logo, la fecha, que es hoy 11 de enero del 2022, pondréis el nombre del cliente, domicilio, su CIF y su teléfono. También podéis este campo meterlo dentro de un bloque de lo que se denomina
perdón, que me queda un bloque sincronizado. Podríais crear un bloque sincronizado y así para cada cliente solamente tendréis que este bloque copiarlo y estaría sincronizado en todas las facturas de ese cliente. Es otra posibilidad. Este es tu nombre y tu CIF asociado a tu logo, la descripción del encargo, los conceptos a facturar, la base, tarda un ratito en sumarse, no sé por qué. Regeneramos. Porque no me lo ha cogido. Pago a cuenta 1000 euros. Y esto hay que volver a meterlo a mano, porque aquí no aparecen las retenciones, pero bueno, directamente copiamos los datos, 1000 euros, IVA 210, retención 0%, 0, total a facturar 1210. Porque a la hora de imprimir, esta columna de aquí no se imprime con la opción de exportar, como vimos en otra ocasión anterior. Pondríamos por último la forma de pago y lo haríamos similar a cuando hemos hecho exportaciones. Archivo, exportar, a PDF, todo en A4, 85%, sin subpágina, exportar, factura 22001, guardaríamos donde la guardemos y aquí tendríamos nuestra factura. Un poco el diseño tabulado que se adapta, pues no es lo más, no podemos controlar las tabulaciones, pero bueno, es una facturación que hemos emitido desde el mismo programa en la que llevamos la contabilidad, llevamos la gestión de obra, llevamos el control, llevamos nuestros encargos. En un programa que llevamos todo, tenemos todo. Este PDF yo lo que hago es directamente arrastrarlo a aquí el apartado de factura en PDF y así las tengo todas a mano y en la nube. Pues ya tenemos una factura del 2022 del primer trimestre. Esto era del cliente 1. Vamos a generar una nueva. No voy a hacer la plantilla de factura, la 22002, que es de fecha hoy, que es del cliente de Pedro Pérez, que teníamos el encargo el 22002, que van a ser 500 euros, sin retenciones. Y vamos a hacer otra también del cliente 1, pero vamos a hacerlo del segundo trimestre, la 22003. Vamos a imaginar que ya estamos ya... aquí se nos ha olvidado. Bueno, siempre estamos en el 22001. Si quisiese otro trimestre lo añadiría aquí, porque estoy en la vista por trimestres. O directamente veo todo el año 2022. Aquí podemos filtrar todas las vistas que queramos. O tendríamos las vistas hasta el 2025. O vamos a seguir aquí, todas agrupadas por trimestres. La fecha mañana, cliente 3. El cliente 1 resulta que ya nos ha pagado. Entonces pendiente pasa a 0. Cliente 3, el encargo era el 22003. La base es 600 euros. Retención es 0. Por simplificar, ya tenemos unas facturas. Si nos vamos desde la vista encargo, desde la vista cliente, de donde sea, si nos vamos a ese cliente, ya nos aparecen las facturas que tenemos con ese cliente. Vamos a verlo en mayor. Igual que nos aparecieron antes los encargos, también nos aparecen las facturas. Todas las facturas,
o podemos discriminar por aquellas que están pendientes. No nos ha pagado, entonces aparece pendiente. ¿Cuánto tenemos pendiente? También podríamos sumarlo, hacer un sumatorio, pues nos debe en total 726 euros, es la única factura, pero si nos debe 6 facturas, pues aparecerían las 6 de todo nos debe. Pero es que nos podemos ir también a encargos y en la opción de contabilidad ya nos aparece esa factura, la 22003, con una base imponible de 600 euros, las retenciones, el que está como si está pagada, tenemos todos los datos. Y entonces tenemos un control total de cada encargo, que estamos facturando por encargo, qué facturas están pendientes, y lo mismo vamos a hacer con los gastos. Aquí podríamos crear diferentes vistas, por ejemplo, solamente queremos ver las pendientes de cada año y tenemos ahora mismo por cobrar, tenemos pendientes esas 2 facturas del 2022. Podemos generar un recordatorio para que si está con unos filtros, que si la factura está pendiente y pasa más de eso, podemos hacerlo con automatizaciones externas también. Tenemos ahí un montón de posibilidades. Pues que si la factura está pendiente y han pasado más de 3 meses, que nos recuerde, o directamente enviarle un correo electrónico con la factura al cliente. O sea, podemos hacer un montón de cosas, lo que se nos ocurra. Podemos ver todas las del año. Y lo mismo tenemos, pero para gastos. Vamos a generar un nuevo gasto. Por trimestre, pues vamos a generar 2022, todos por trimestre. Fecha, hoy, concepto, gasto 1, lo que sea, o el visado de documentación, proveedor, como no existe ese proveedor, lo creamos. El encargo, el 22001, la base 200 euros. Como puede variar el IVA, aquí igual el IVA lo pongo a mano, porque puede ser una compra de libros al 4%, puede ser un gasto de un seguro que no lleva IVA, puede ser, por eso lo pongo a mano. Adjuntaría la factura escaneada en PDF y le pongo el trimestre, que ahora mismo lo tiene, y sería del 22, primer trimestre 2022, primer trimestre. Ya nos aparece en su trimestre correspondiente, y si fuese, como es visado de documentación, pues lo adjuntaríamos a su correspondiente código de visado, que vamos a poner, por ejemplo, que sea este, y ya tendríamos metido el gasto. Vamos a meter algún gasto más también en el primer trimestre del 2022. En este caso va a ser proveedor 2. Es un gasto general, compra de folio, lo que sea, 100 euros, 21 de IVA. O sea, aquí es transponer los datos de esa factura que tenemos, y ya lo tendríamos. Entonces vemos en la siguiente pestaña, que es el balance
de IVA y IRPF, que es la que nos va a valer para hacer las declaraciones trimestrales para aquellos que trabajéis como autónomos o profesionales liberales. Tenemos trimestre por trimestre, se nos va rellenando automáticamente en esta fila todos los ingresos, la base imponible de los ingresos, el IVA que lleva asociados esos ingresos, las retenciones, la base del gasto, el IVA del gasto, la diferencia, digamos el beneficio que obtenemos, que es la base imponible de los ingresos menos la base imponible de los gastos, y la diferencia de IVA para saber qué IVA tenemos que devolver a Hacienda. Los IVAs ingresados menos los IVAs de los gastos. Aquí tenemos todo el año, aquí lo vemos año por año, o podemos ver todo el histórico de todos los trimestres desde el 2001 hasta el 2025. Dejamos en 2022 por defecto. Y en trimestrales, pues igual iríamos para hacer la declaración trimestral, pues iríamos cambiando. Estamos 2022, primer trimestre, que solamente contabiliza desde el día 1 hasta el día de enero hasta el día 31 de marzo. Para hacer la declaración del segundo trimestre hay que retomar desde el día 1 de enero hasta el día 31 de junio. Entonces hay que sumarlo del primer trimestre y segundo, que sería esta cantidad, 2100. El segundo lo tenemos a cero, pues va sumando. Y así vamos cambiando, vamos seleccionando qué periodo es el que queremos visualizar para rellenar nuestro trimestral. Lo mismo para el IVA, lo que pasa es que el IVA, como sí que solamente contabiliza el IVA del trimestre en el que tenemos que hacer la declaración, pues de un vistazo vemos todo el año lo que vamos declarando de IVA en cada trimestre. Y la última pastilla sería para hacer la opción de poder hacer gráficas para verlo visualmente, pero para eso sí que necesitamos una aplicación externa que enlaza con Notion. Por poner un ejemplo, tenemos la Notion que enlaza con la base de datos que le digamos de Notion y obtiene los datos de esa tabla para presentarlos en modo de gráfico. Modo de gráfico de líneas, de barras, de áreas, de círculos. O sea, hay bastantes opciones. Y como veis, pues de esta manera tenemos el control total de cada encargo. Podemos ver qué honorarios tenemos pactados para ese encargo, cuánto hemos cobrado. O sea, siempre en las vistas de ficha podemos ver que tener el control de cada encargo. En cada encargo podemos ver la contabilidad, cuánto. Este es el 004, que precisamente no le he puesto nada. Vamos a ver el 1. Cuánto hemos facturado, qué gastos tenemos asociados. Tenemos 200 euros de gastos asociados, tenemos 1000 cobrados, mientras que aquí podemos ver cuánto teníamos presupuestado. Estaba el presupuesto, teníamos un presupuesto de 3000 euros. Podríamos ver en la opción de ingresos, podríamos activar la casilla para ver cuánto teníamos presupuestado. Podríamos crear, o sea, una vez que está metida la información, podemos hacer con ella lo que queramos. Podemos filtrarla de 1000 maneras para obtener el dato que necesitemos. Aquí tenemos los filtros. Aquí no hay ningún filtro, lista por todo, pero cuando llevemos trabajando 4 años con esta herramienta y tengamos que hacer una búsqueda, pues directamente bien en SEARCH, en buscar, o bien aplicamos un criterio de búsqueda que vamos a buscar los encargos solamente aquellos donde el cliente es cliente 1, pues nos discrimina, nos aparece aquí, que esto ya no lo hace cuando, si nos vamos al cliente 1 y buscamos el cliente 1 en el módulo de bases de datos, buscamos clientes y buscamos el cliente 1,
ya nos va a aparecer en qué encargos tenemos con ese cliente. Qué encargos tenemos con ese cliente, cuánto hemos facturado ese cliente, podríamos verlo año por año, podríamos ver las facturas pendientes, o sea, las posibilidades son las que se os ocurran. Yo estoy abierto por supuesto estoy abierto a sugerencias, a errores y fallos que encontréis y a cualquier cosa que os ocurra comentarme para mejorar la plantilla y sobre todo si encontráis algún fallo me lo decís para poder corregirlo cuanto antes. Iré colgando más vídeos explicativos, bien los que me sugeréis, bien los que yo encuentre, sobre todo al tema que hemos comentado de hacer automatizaciones externas y poder programar herramientas externas para mejorar la funcionalidad de la plantilla. Así que hasta aquí los vídeos explicativos del funcionamiento general de la herramienta.